Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Bueno, aquí el profe Leo. En esta oportunidad vamos a trabajar con un tema importantísimo de la asignatura de álgebra, así que tiene que ver con función lineal. Así que, sin más preámbulos, comencemos. Muy bien, vamos entonces a iniciar con el siguiente problema de la guía 1 y dice así. Un electricista necesita comprar cable para las casas de una villa. La función que calcula el total de metros de cable a utilizar es, tenemos ahí en pantalla la función, y también nos dicen que X corresponde a la cantidad de viviendas a cablear. Bien, date cuenta, fíjate muy bien, date cuenta de que tenemos aquí la gráfica, ¿sí? De esta función. Está más decir que es una función lineal, obviamente, porque es una recta, ¿no? Bien. Podemos analizar lo siguiente. Tenemos un punto sobre la recta. Tenemos sus coordenadas, ¿ok? El punto E. Otra cosa a analizar es que la recta va subiendo, es decir, que la función es creciente, ¿bien? Es decir, que tiene pendiente positiva. ¿Estamos de acuerdo? Ok, vamos a ver qué nos están pidiendo acá. En la parte A nos dicen que escribamos en la gráfica, sobre la gráfica, el nombre de la variable que le corresponde a cada eje coordenado, indicando su unidad de medida. Bien, ok, miren, a ustedes cuando les pidan esto, el nombre de la variable que le corresponde a cada eje, no te están diciendo que coloques ahí, por ejemplo, que coloques c sub x, ¿sí? Porque la función es c sub x, ¿no? No te están diciendo que coloques aquí c sub x, como lo estoy colocando yo acá, y que coloques aquí abajo en el eje x, la x. No, esa no es la respuesta. Te están pidiendo que, ¿qué significa c sub x? Es decir, c sub x sabemos que es la variable dependiente. Eso sí, tienes que saberlo. C sub x es la variable dependiente y que x es la variable independiente. Pero, ¿qué significa cada uno de ellos? Cada variable. Es decir, cómo está definida. Bien, entonces, está sencillo. Para el caso de C sub x, que es la función, recuerda que toda función calcula algo. Toda función determina algo, estima algo, mide algo. En este caso, en nuestro caso particular, está calculando, ¿sí?, el total de metros de cable que se van a utilizar, ¿sí? Entonces, eso es C sub X. Entonces, vamos a colocar ahí arribita, como aparece en pantalla, lo que significa C sub X. El total de cables a utilizar. Bien, ¿en qué unidad está? Está en metros. ¿Estamos de acuerdo? Así como también en el eje X, en el eje horizontal, ya nos están diciendo, ¿sí?, en el mismo problema, que como está definida la X, corresponde, ¿cierto?, a la cantidad de viviendas a cablear, ¿no? Entonces colocamos aquí, fíjate, donde corresponde el eje, se escribe entonces la cantidad de viviendas. Bien, la cantidad de viviendas que se van a cablear. O cantidad de viviendas, como tú quieras. Bien, entonces ya está respondida la parte A. Vamos ahora por la parte B. La parte B nos están diciendo que debemos interpretar las coordenadas del punto E, que está ahí en el gráfico. Bien, cuando tú vas a interpretar un punto, necesariamente debiste haber hecho la primera parte, la parte A. Si no nos piden eso, tienes que hacerlo. Tienes que definir las variables. Eso es algo necesario, porque te va a servir para cuando tú vayas a interpretar. Así que no se te olvide. Tienes que
definir las variables. ¿Ok? Entonces, recomendación, cuando tú vayas a interpretar un punto, ¿correcto? Tú siempre vas primero a hablar de la X, ¿sí? O sea, ¿qué significa ese 35? Y luego vas a hablar qué significa la Y, que también se suele llamar C sub X en nuestro caso. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se interpreta ese punto? ¿Se interpreta? Ahí lo tenemos arriba. ¿Ok? Tal cual. Así que siempre hablamos de la X y después hablo de la Y. Por eso que tienes que haber definido anteriormente qué significa la X, la variable independiente, y qué significa la Y o C sub X, que es nuestra variable dependiente. ¿Ok? Tal cual como lo vemos en pantalla. ¿Bien? Perfecto. Entonces ya hemos respondido la parte B. Seguimos entonces. Vamos con la parte C. Nos están diciendo si C sub X es igual a 9560, ya te están dando el valor de la función. ¿Ok? Ojo con eso. Me piden que determinemos el valor de X. Hay que hallar X. Bien. Y luego escriba las coordenadas del punto, el punto X, el que me están pidiendo, el valor de X, como a 9560 en la gráfica. E interpretemos los resultados. ¿Ok? Perfecto, vamos a hacerlo. Necesito la función, obviamente la tengo aquí arribita, ¿ok? La voy a copiar aquí abajito. Aquí voy a echarse para poder copiarlo. Entonces vamos aquí a escribirlo aquí abajito. Vamos a hacerlo por aquí abajito, la parte C. Entonces C sub X es igual, nos dicen que es 20 multiplicado 9x más 1. Ok, esa es nuestra función. Okay. Necesitaba copiar aquí para poderla trabajar. Muy bien, ya la tenemos aquí. Perfecto. Nos están pidiendo el valor de X. Acuérdate que nos están pidiendo el valor de X. Y nos están dando el valor de C sub X. Ojo, mira, aquí está. 9560. O sea, vamos a sustituir donde está C sub X por ese valor. ¿Ok? Es decir, 9560 va a ser igual. ¿Ok? Vamos a aprovechar aquí ese 20 que multiplica ese paréntesis a esos dos términos. Vamos a multiplicarlo, ¿ok? Para eliminar paréntesis. Porque recuerda que vamos a despejar la X, ¿de acuerdo? Entonces, necesito eliminar paréntesis. Entonces, vamos a aplicar aquí la propiedad de distributiva. Es decir, que ese 20 multiplica a 9x y luego multiplica al 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, 20 por 9 sería 180. 180x más 20 por 1, 20. Ok, perfecto. Recuerda que vamos a despejar la x. ¿Ok? Tenemos aquí lo siguiente. Tenemos una ecuación. Y esa ecuación es una ecuación de primer grado. ¿Qué pasa cuando yo sustituyo el valor de la función? ¿Ok? ¿Sí? Como lo vamos a hacer, C sub x igual a 9560. Cuando yo sustituyo el valor de la función, esa expresión se transforma en una ecuación, donde por lo general siempre te van a pedir que halles el valor de x. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a despejar la x entonces. ¿Ok? Ojo, aquí, fíjate, ese es lo que yo quiero despejar, la x. Para yo despejar la x, es muy sencillo, muy sencillo. Tengo que verificar qué está molestando a la x, ¿ok? En dicha ecuación. Date cuenta, quien lo molesta, primero es el 180, ese coeficiente que está al lado de la x, es decir, lo está multiplicando, 180, y también está el 20 que está al ladito, ¿ok? Que es un término, el 20 es un término, ¿ok? O sea, para yo dejar la x sola, primero tengo que sacar de ahí los términos
que molesta a la X. ¿Ok? Siendo X es otro término. 180X es un término. Más 20, otro término. ¿Ok? Pero el 20 tengo que sacarlo. Es decir, que ese 20 lo tengo que mover del otro lado de la igualdad para acá. Va a restar ¿a quién? A 9560. ¿Estamos de acuerdo? Lo va a restar. Vamos a hacerlo poco a poco, ¿les parece? Paso a paso. Tengo 9560. El 20 se viene para acá. 20 para acá. ¿Pasa con qué signo? ¿Con qué signo? Con el signo negativo. Negativo. Aquí. Negativo. 20. Y eso es igual, ¿ok? A 180x. Entonces restamos lo que hay que restar. 9560 menos 20 sería 9540 igual a 180x. Muy bien. Ya hicimos el primer paso, que es pasar el término que molesta a la x. Y por último, ojo, por último se despeja o se saca de ahí al factor que multiplica la x. Eso siempre es de último, ¿ok? Es decir, que ese 180 que molesta a la x, que está multiplicando a la x, pasa del otro lado de la igualdad dividiendo, ¿ok? Es decir, 9540 dividido por 180, eso es igual a x. Bien, y de aquí procedemos al resultado. Agarra tu calculadora, vas a dividir 9540, ¿ok? Lo vas a dividir por 180 y nos va a dar el siguiente resultado. 53. Bien. Ya hemos determinado el valor de x. Bien. Es decir, que ya tengo el punto, la coordenada, ¿sí? Que esta parte que nos estaban diciendo aquí, me pregunta, esto que está aquí, nuestro punto, ojo, sería entonces, vamos aquí a acomodar esto, 53, que es el valor de x, coma 9560. Ahí tenemos nuestro punto, ¿ok? Ahí está, nuestro punto, 53,9560. Ahora, ¿qué significa ese punto? ¿Cómo se interpreta? Fíjate, ahí está. Tal cual. Muy parecido como lo hicimos en la parte E, ¿ok? Ahí está la interpretación de ese punto. Recuerda, primero hablo de la X y después hablo de la Y. No se te olvide. ¿Bien? Excelente. Seguimos entonces. Vamos con la parte D. La parte D me están diciendo, vamos a colocar aquí bajito, parte D. Aquí. La parte D me están diciendo, determine el valor de la pendiente de la función lineal. Ojo, está como lógica la pregunta, ¿ok? Porque digo como lógica o como obvia. Si nos hablan de pendiente, es porque es una función lineal, ¿ok? Si es pendiente, eso tiene que ver con función lineal. Muy bien. ¿Y cómo yo determino la pendiente? ¿Cómo la calculo? Aquí no hay que aplicar ninguna fórmula, la que tú conoces, ¿sí? La que tú conoces, no. Solamente identificar la pendiente, porque ya tú tienes la función, ya la tienes, pero hay que adaptarla como a la forma algebraica de la función lineal que ya tú conoces, ¿ok? Recuerda que la forma algebraica, la función lineal es esta. F de x igual mx más n. Esa es la forma algebraica. Y ya tú sabes muy bien que la pendiente es esta. El valor de n. Es decir, el número que se encuentra al lado de la x. El valor que se encuentra al lado de la x.
¿Y cómo yo obtengo eso? Pues muy sencillo. Fíjate. Fíjate que la función originalmente era esto. Mira. C sub x es igual, originalmente, ojo, 20 que multiplica a 9x más 1. ¿Sí? Y si comparamos la función original que nos está dando el problema con lo que vemos arribita, que es la forma algebraica, no se parece, ¿verdad? Pero puedo adaptarlo. Lo puedo adaptar. ¿Cómo? Fíjate aquí. Fíjate aquí. Vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente. Vamos a eliminar ese paréntesis, ¿sí? Aplicando la propiedad distributiva, ¿sí? Ese 20 multiplica a este término y luego multiplica al otro término, ¿sí? Es decir, nos quedaría lo siguiente. C sub x va a ser igual 20 por 9, ya sabemos que es 180, 180x más 20 por 1, 20. ¿Okay? Muy bien. Ahora sí tiene la misma característica, ¿sí?, que la forma algebraica. ¿Y la pendiente que viene siendo? ¿Sí? ¿Te diste cuenta cuál es la pendiente? Estoy seguro que sí. Justamente es esto. Lo que está al ladito de ¿quién? De la X. Que viene siendo ¿qué cosa? El 180. Entonces, el valor de la pendiente sería 180. 180. Bien. Entonces ya hemos contestado la parte de... Solamente había que determinar el valor. Simplemente identificarlo. Aquí no calculamos nada. No aplicamos ninguna fórmula. Simplemente identificar cuánto equivale la pendiente. ¿Ok? Perfecto. Una cosa interesante aquí es que el valor de 180 es positivo. Es como lógico porque en la gráfica la recta va en aumento. Pendiente positiva. ¿Ok? Así que estamos muy bien. Vamos con la última pregunta. Nos dice que interpretemos el valor de la pendiente de esa función lineal. ¿Ok? Hay que interpretar el valor de la pendiente. Mire, para nosotros interpretar el valor de la pendiente, y recuerda que esto es una pregunta, mira, que no falla. Esto es un tiro al suelo, no falla. Te lo van a preguntar. Te lo van a preguntar sí o sí. Que interpretes la pendiente de esa función lineal. ¿Ok? Nosotros sabemos que la pendiente, sabemos que por fórmula, ¿sí?, se calcula mediante esta fórmula. I2 menos I1 dividido X2 menos X1. ¿Y quién es I2, I1, X2, X1, profe? Esas son las coordenadas de 2 puntos. Porque sí, necesito 2 puntos para poder calcular la pendiente. Porque necesito conocer esas coordenadas, ¿sí? Ok, pero aquí recuerda que la pendiente ya la conocíamos, ¿sí? Porque me dieron la función. Aquí no calculamos nada, pero te estoy diciendo que así se calcula la pendiente con esa fórmula, ¿ok? Fíjate que aquí, en esta fórmula, yo puedo traducir esto también, o lo puedo colocar de esta forma. Fíjate, I2 menos I1 es una diferencia, ¿ok? Es una pequeña variación que hay en los valores de I. Lo vamos a llamar así, delta I, ¿ok? Y abajo también tengo otra diferencia, ¿ok? En este caso sería delta X. Bien. Entonces, ¿qué es la pendiente como tal? Es ver cómo es el aumento o la disminución que existe a medida que los valores de X avanzan o crecen. Cabe destacar que en toda función siempre los valores de X van en aumento, siempre. Y dependiendo de la característica de la función, puede ser que la función vaya en aumento o en disminución. Aquí en este ejercicio como tal, en esta función, nuestra pendiente es positiva. Al ser positiva, ¿ok?, ya sabemos que la X siempre va a aumentar, ¿sí?
delta X va en aumento, esa diferencia. ¿Okay? Y como nuestra pendiente es positiva, nuestra función también va a aumentar. ¿Ok? Entonces, conforme aumenta X, también aumenta la función. Entonces, para efectos de interpretación, se estila siempre decirlo de esta manera. O sea, de manera genérica, a medida que aumenta la X, la función aumenta en tal cantidad. Pero ojo, nuestra pendiente vale ¿cuánto? Fíjate, nuestra pendiente es igual a 180. ¿Ok? Entonces, 180, ese número, ¿ok? Si lo comparo con esa relación que hay, con esa razón que hay entre delta y y delta x, ¿sí? 180 es la variación que hay de la función. ¿Cómo aumenta la función? ¿Cómo aumenta la función? Porque es positiva, ¿ok? Pero no sé nada de delta x en la parte de abajo. ¿Qué hacemos aquí? Si lo quiero convertir también en una razón o en una fracción, abajo coloco el 1 imaginario. Entonces, el 1 viene siendo esa variación que hay o ese incremento que hay en las x, en delta x. ¿Ok? Entonces, hablo de la x y después hablo de la y. De la siguiente forma. Fíjate, por cada unidad de x, la función aumenta, en este caso, ¿ok? Aumenta en tantas unidades. Por lo tanto, si esto lo aplicamos según el contexto del problema, nuestra respuesta sería la siguiente, como la que vemos aquí abajito. ¿Ok? Así se interpreta entonces la pendiente. Fíjate, por cada unidad de x, mira la respuesta, por cada unidad de x, ¿sí? Por cada casa, ¿sí? La cantidad de cable que se va a utilizar aumentará en 180 metros. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos ahí una sugerencia como respuesta. ¿Estamos de acuerdo? Así de sencillo es para interpretar la pendiente. ¿Ok? Por lo general siempre uno habla de la X por cada unidad de X, por ese 1 que tú ves ahí, la función aumenta, si es creciente, ¿ok? Tantas unidades. O disminuye, ojo, si la pendiente es negativa, en tantas unidades. ¿Estamos? Muy bien. Espero que te haya gustado. Sigue trabajando con la guía. Bien. Recuerda que tienes la solución en el ABA para que te puedas autoevaluar. Y nada, pues, repasa este problema y bueno, nos vemos entonces en otro problema de la guía 1. Cuídense. Bye bye. Chao.